Continuamos con Conoce tus derechos. Estamos de regreso del corte comercial. Licenciado, continuamos con el desarrollo de las preguntas y habíamos dejado una pendiente que es el concepto o que nos explique qué es la mediación. Sí, la mediación es un método de solución alternativa de conflictos por medio del cual dos o más personas pueden avenir sus desavenencias a través de los sistemas autocompositivos. Una persona neutral, ¿verdad?, interviene para facilitar la comunicación entre las partes. Que ya no es el juez, ¿verdad? Que ya no es el juez. Y esta persona pues tiene limitantes. Por ejemplo, a diferencia de la conciliación, esta persona no puede proponer fórmulas de arreglos. Su función es exclusivamente facilitar la comunicación en las partes para lograr que ellos puedan establecer acuerdos y solucionar de manera civilizada su conflicto. Vamos a seguir hablando más adelante acerca de la mediación, licenciado. Ahora vamos a nuestra sección, sus inquietudes, en la cual salimos a la calle y las personas nos hacen preguntas acerca de sus inquietudes. Así que vamos a la sección, sus inquietudes. Mi nombre es Roxana Castro. Mi pregunta es, ¿qué alternativas tengo si no quiero iniciar un proceso judicial para solucionar un conflicto? Hola, mi nombre es Juan Carlos y quisiera saber qué seguridad tengo como usuario de que los acuerdos establecidos se cumplan. Mi nombre es Tatiana y mi consulta es, si ya inicié un juicio, ¿puedo hacer uso de estos sistemas autocompositivos? Licenciado, vamos a contestar la primera pregunta que nos ha hecho nuestro televidente. Sí, muy bien. Las alternativas que se tienen para no iniciar el proceso judicial están pues todos los métodos alternativos de conflictos que acabamos de mencionar. Podemos acudir a la Procuraduría General de la República, a los centros de mediación, que está en todas las cabeceras departamentales en la sede de la Procuraduría General de la República. Así también se puede acudir a los juzgados de paz, ¿verdad?, quienes tienen competencia para promover e iniciar los juicios conciliatorios. De igual manera, las partes pueden acudir con algún abogado y notario para pues hacer una especie de transacción, siempre y cuando los conflictos sobre los cuales verse el problema sean de derechos disponibles. Cuando hablamos de derechos disponibles nos referimos a conflictos donde no intervenga el Estado, por ejemplo, conflictos que su objeto no sea ilícito, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo ir a conciliar sobre una deuda de una venta de drogas, ¿sí? Por otro lado, tampoco puedo establecer acuerdos sobre derechos que no me competan. Si yo no soy dueño de un inmueble, no puedo ir a conciliar sobre alguna usurpación del inmueble. Muchas veces ese problema es muy recurrente porque personas que viven en el exterior dejan a un familiar cuidando o residiendo en el inmueble y tenemos problemas de linderos, por ejemplo, en los cuales el vecino pues ha movido los mojones o los linderos y entra en conflictos vecinales. O un arbolito que le está pasando de su lado, ¿verdad? A veces talan los árboles y eso ya genera conflicto, pero si el terreno o el inmueble no es de la persona, no tiene la disponibilidad para poder iniciar cualquier tipo de acción, ya sea judicial, administrativa o a través de los sistemas autocompositivos para negociar o dilucidar este conflicto. Otro de los derechos indisponibles, por ejemplo, son los alimentos. Cuando hablamos de alimentos de personas menores de edad, yo no puedo decir, mira, te voy a dar mejor algún servicio en vez de darte una cuota de alimentos, porque los derechos de alimentos son derechos indisponibles, son derechos privilegiados, son considerados también como derecho humano de las personas alimentarias. Interesante, licenciado. Más adelante le voy a hacer algunas preguntas. La segunda pregunta pues va siempre
relacionada a aquella inseguridad que tenemos, ¿verdad? Que si va a ser esto cumplido o no cumplido lo que hemos conciliado. ¿Si hay una seguridad, licenciado? Desde luego, todo está basado en la ley. Vamos a diferenciar. En primer lugar, los juicios conciliatorios que se llevan ante los juzgados de paz. Estos son documentos judiciales, son resoluciones judiciales. Según el artículo 551 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, habla sobre la ejecución forzosa. Entonces, vemos de que esos títulos o esas resoluciones judiciales o sentencias judiciales pues no necesitan de agotar el juicio ejecutivo para ejecutar inmediatamente esos acuerdos. Eso es en sede judicial. Cuando se utilizan los servicios de la Procuraduría o de cualquier otro centro de mediación legalmente establecido, el director del centro de mediación debe de certificar los acuerdos establecidos para que con esta certificación la parte interesada acuda al juzgado civil y mercantil para iniciar un juicio ejecutivo. Todo esto de conformidad al artículo 457 y siguientes, para que reconozca esa obligación y posteriormente se siga la ejecución forzosa. Y pues la última pregunta que nos hicieron, que si ya se inició un proceso, ¿verdad? Si se puede hacer uso de otros sistemas. Sí. El Código Civil establece o regula más bien la transacción, y de la transacción pues podemos abarcarlo a todos los sistemas autocompositivos. El artículo 2192 del Código Civil establece que la transacción es un contrato que nos sirve para precaver un juicio o para terminarlo anticipadamente. Entonces, si ya inició el juicio, existe la gran variedad de sistemas autocompositivos que hemos hablado para poder terminarlo de forma anticipada. Y el juez únicamente, si los acuerdos son justos, son legales, el juez pues deberá homologarlos. Ya no interviene en el conocimiento o en la resolución del fondo del conflicto, sino que siempre son las partes. Por lo tanto, no importa que se haya iniciado el proceso, las partes todavía pueden hacer uso de ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Hay un orden, licenciado, en que se debería de iniciar eso? Por ejemplo, primero concilio y si no logro conciliar voy a mediación, o realmente si no concilio continúo con el juicio normal. Fíjese que ese es el deber ser. Hay países o legislaciones en las cuales debe de agotarse en primer lugar una conciliación o una mediación para iniciar el proceso. En nuestro país únicamente en el derecho laboral se obliga a las partes a que intente primero en sede administrativa en el Ministerio de Trabajo una conciliación. Si esta no se llega, pues se inicia el proceso judicial y la primera audiencia que tiene en el proceso laboral siempre es una audiencia conciliatoria. Por lo tanto, es la única ahorita materia, digamos, o el único proceso laboral el cual exige que se intente primero la conciliación. Que se lleve un orden. Así es. En los demás, pues no es necesario, se puede iniciar directamente el proceso judicial. Tenemos que ir nuevamente a un corte comercial, licenciado, pero me gustaría dejarle otra pregunta, y es acerca de la transacción, ¿verdad? Que nos explique de qué hablamos cuando mencionamos la palabra transacción. Así que vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.